angustia en el niño o en el adulto responsable del niño, ¿sí? ¿También hay primeros auxilios para adultos? Sí, sí lo hay. Y justamente dividimos el tema en dos, precisamente por esto, porque las características cognitivas cambian de acuerdo a la edad. Entonces, lo vamos a analizar un poquito en rangos de edad y posteriormente, dentro de 8 días, vamos a ver cómo se da los primeros auxilios psicológicos en adolescentes y en adultos. Ya se parecen, mas sin embargo sigue habiendo diferencia entre un estado de adolescente y un adulto, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar por lo complejo del tema o por lo amplio del tema, solamente en niños el día de hoy. Niños. En niños, porque es más fácil comprenderlo cuando lo vemos hacia afuera que intentar aplicarlo para uno mismo. Entonces vamos a empezar de esa forma. De afuera hacia adentro. De otros hacia nosotros. ¿Sí? De otros hacia nosotros. Sí, correcto. Muy bien. Hay diferentes tipos de incidentes críticos, como los que habíamos nombrado, los podemos clasificar en dos. Aquellos que son, que tienen una duración muy específica, claramente vemos empezó aquí y terminó aquí, como un accidente, como una muerte, momentánea, repentina, instantánea. Y hay otros que tienen una duración más prolongada, que puede ser desde que le avisan que el papá tiene cáncer y dura, o que entra a urgencias y dura 2 semanas en terapia intensiva, claro, o que viven un cuadro de enfermedad en ese estado último de la enfermedad donde ya están desahuciados y pueden ser días o pueden ser meses. Vamos a diferenciarlo de estas dos maneras porque la ayuda psicológica siempre debe de recibirse, lo recomendable es las primeras 72 horas. Si puede ser de manera inmediata es mucho mejor, si no, durante las primeras 72 horas de que inicia o de que se da el evento crítico, a más tardar en una semana, si es que se trata del primer caso, que es algo repentino, momentáneo, que pasó y nadie la vio venir. Si se trata en un caso de personitas que entran en un proceso largo y continuo de desgaste emocional y psicológico por estas cosas que habíamos hablado, nosotros podemos empezar a intervenir en cualquier momento que empieza la situación, cuando termina, o sea, hasta que muere el familiar, hasta que se da el desenlace final de la situación que estén viviendo, y se sugiere que todavía un mes más como mínimo podamos seguir con esta secuencia o este seguimiento constante a la persona. Es importante comprender, a esto nosotros le llamamos incidentes críticos puntuales, cuando sabemos claramente cuándo empieza, cuándo terminó, o incidentes críticos recorridos. Ya habíamos comentado algunos de los casos que incluyen estos incidentes, que pueden ser divorcios, hospitalizaciones, enfermedades graves, accidentes o tragedias, pérdida del hogar, un incendio, a lo mejor el banco los desalojó o lo que fuera, que perdieron su modus vivendi, puede implicar incluso un cambio drástico en situaciones económicas, pudiéramos considerarlo como dentro de este tipo de procesos, porque al final de cuentas repercuten y causan angustia y a veces miedo, ¿no? A los niños. A los adultos o a los niños. Ah, bueno, ahorita estamos hablando de ambas, pero como dijiste que estábamos enfocados a los niños, sí. O sea, a los niños también les repercute si hay algún cambio drástico de economía y eso. Claro. O sea, muy niño, muy corta edad. Imagínate a un niño, si como adultos, el que hoy tengas tu casa y mañana no la tengas, imagínate a un niño que hoy tiene su habitación, que hoy tiene su camita, que hoy tiene sus juguetes y de repente dice, ¿dónde me voy a dormir? Es un impacto fuerte, aunque no puedan entender muchas de las cosas. Ajá, ellos viven ya, y debemos de recordar que para los niños sus cosas, hay cosas muy predilectas que se vuelven sus elementos de seguridad. La clásica cobijita que nos sueltan, su biberón favorito, sí. Osito de peluche, que seguimos siendo grandes. El muñeco favorito. Lo que sea, esos son sus elementos de seguridad. Imagínate lo que para él implica el que su cobijita se perdió, su cojincito ya no está, es una angustia, es una desesperación. Ahora entendamos su contexto, ya no tiene su casa. Wow, no solamente perdió una, es una pérdida múltiple para ellos. ¿Sí? Ahora entiendo lo que he visto en muchas películas, que pasa eso, ¿no? Por ejemplo, En busca de la felicidad, cuando al niño se le pierde se le cae su juguete y que hace un berrinche y demás, y el papá no lo toma en cuenta, pero para él eso podría ser un incidente. Sí, claro, una pérdida significativa. Aquí nosotros nos enfocamos a cosas que pudieran ser para nosotros como adultos más significativas, pero para un niño, por ejemplo, la pérdida de una mascota, por mi ratoncito, mi ranita, mi tortuguita, es una pérdida significativa. El juguete, como tú dices, y la manera en que los niños, si como adultos a veces no sabemos expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos, como niños estamos mucho más limitados de poderlo hacer. Primero de poderlo reconocer cómo me siento y después de poderlo
manifestar. Y la forma más común que tienen los niños de manifestar esta desesperación, esta angustia, este miedo, este temor, es a través del llanto, a través del lloriqueo. Tienen muchos cambios de conductas que a nosotros pudieran, o sea, parecernos absurdos. Todavía del problema que tengo que resolver, todavía tengo que estar aguantando estas cosas. Claro. La verdad es que si logramos entender que es un medio de comunicación, como cuando los bebitos no saben hablar y son recién nacidos, su medio de comunicación es el llanto, para los niños también. El berrinche incluso. Es el berrinche, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No voy a tener hijos, Todo está bien. perfecto. Ah, bueno. Hay otras situaciones importantes que debemos de considerar. Son 3 cosas importantes. Hay que comprender que el principal objetivo que tienen los primeros auxilios psicológicos siempre va a ser el reducir el impacto del incidente crítico sobre la vida y la evolución de este proceso efectivo. Y esto nos va a llevar a atender 3 tipos de secuelas, ¿no? El nivel de estrés, a reducir el nivel de estrés que se está presentando y que se vive posteriormente al evento traumático, al manejo de la información que debe de ser cuidada, no en cuestión de esto sí lo debe de saber, esto no, sino más bien en la forma en cómo nosotros transmitimos el mensaje. Tiene mucho más impacto cómo lo hacemos que el hecho en sí mismo, ¿no? No es lo mismo que nosotros le expliquemos a un niño, nos vamos a separar, ya es un divorcio, a que estemos explicando santo y seña y cosas bastante, ¿cómo se puede decir?, minuciosas que pueden ocasionar un trauma mucho mayor al menor, ¿no? Y la última parte va con la rigidez en cuanto a la normalización y la recuperación de la sensación de control de su vida, y eso lo vamos a lograr a través de cómo nosotros logramos involucrar nuevamente al menor a su vida cotidiana. Entre más rápido el menor se encuentre dentro de sus actividades normales, sin alteraciones, menos trauma vamos a ocasionar. Vamos a basarnos sobre 5 líneas básicas en todos los casos de edad. La primera, siempre vamos a contener, y ahorita voy a explicar cada una de ellas. Ok. La segunda, vamos a calmar. La tercera, vamos a informar. La cuarta, vamos a normalizar. Y la quinta, vamos a consolar. Ahora sí, si no tienen ninguna duda, algún comentario, si no hay corte. Estoy viendo el corte. Casi nos vamos a ir a corte. Casi. Pero sí, queríamos saber, bueno, si estás tú aislado, pues, y no sé, vamos a lo mejor por un ejemplo, la muerte temprana, a lo mejor como tú dices, inesperada de un ser querido, y digo, evidentemente, y con base en la edad del niñito, pues a lo mejor tú sabes cómo actuar, pero vamos a ver estas etapas de contener, calmar, informar. ¿Esto lo podemos hacer nosotros como papás, como tíos, como gente cercana? Sí, la idea es que sí. La idea es que nosotros, a cargo de los pequeñitos, seamos sus padres, sus tíos más cercanos, maestros de la escuela, el vecinito más próximo que tengamos, podamos llevarlo a cabo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y nosotros ya como profesionales a cargo, lo que hacemos es que la familia o los cuidadores principales se involucren en ese proceso. Eso es lo importante. Y está enfocado justamente a eso, ¿no? Pues es que eso sí, es necesario que siempre esté alguien con esa personita, ¿no? Debe de haber. De hecho, uno de nuestros propósitos es justamente eso, lograr que queden al cargo y al cuidado de los adultos y nosotros orientar a los adultos responsables acerca de cómo manejar la situación. Okay. Entonces, regresando de canción, nos va a platicar precisamente de cómo hacer eso. Vamos a aprender estas 5 etapas de contener, calmar, informar, normalizar y consolar. Nos vamos con la canción, entonces no se cambiaron, ¿verdad? No. Nos vamos con Pedro Infante, con Cielito Lindo, es Semana Mexicana, y pues regresando, seguimos, mi querido. Volvemos. Pasa. Es que quiero hacer. ¿No encontraron otra? ¿No encontraron otra más viejita? Digo, no viejita de la canción, sino que auditivamente se escuchara tan viejita. ¿Sí le cortó? Ahí debe estar el máster. Oye, aunque